Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Estamos en Comunicarte y ya nos pillan conversando porque nos gusta eso, nos gusta comunicar, nos gusta conversar y nos gusta también difundir buenas noticias para el mundo de las artes y las culturas. Y esta es sin duda una de ellas. Siempre es una buena noticia cómo se representa nuestro país, nuestros artistas en ya instituciones, encuentros que son instituciones en el extranjero. La Bienal de Venecia tiene mucho de eso y por eso es que hoy día queremos recibir con muchas ganas y mucho entusiasmo a Dermis León, investigadora, curadora, crítica de arte independiente. Hoy día vive entre Berlín y Santiago de Chile y nos presenta también esta co-curatoría que están realizando, ya lo hablaremos en profundidad, a propósito de una obra de Norton Massa en el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia. Y ella es una de las encargadas de lo que nosotros y nosotras podemos ver, aunque sea a la distancia. Dermis, un gusto poder recibirte acá en nuestro estudio. Buenos días, Muriel. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a todo el equipo, a Oscar y a los demás que son parte de la radio acá. No, felices de poder hablar acerca de este tema y justamente de la obra, ¿no? Y qué es lo que pasa en una bienal. Yo quisiera poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando, que pueda o no saber acerca de lo que pasa en un encuentro como este. Este año Chile efectivamente tiene su pabellón en la Bienal de Venecia, que es una participación que está súper consolidada también, pero partamos un poquito por eso, ¿no? Ese contexto de qué significa participar en una bienal como esta. Bueno, la Bienal de Venecia, como bien sabes, es la primera bienal que se hace en el mundo. Estamos hablando de una bienal que parte en 1895 como parte de estas grandes exposiciones universales y es la primera vez que se hace una gran exposición universal del arte, enfocada en el arte, que empieza justo en el Giardini, en una ciudad como Venecia, con ese encanto, ese charm que tiene como ciudad, y desde el inicio se constituye con pabellones nacionales, que se instalan en la zona del Giardini, que sigue siendo parte de la Bienal de Venecia. Y bueno, obviamente a partir de acá esto se constituyó como un modelo internacional, pero no aparece en la segunda Bienal de arte en el mundo hasta 1951, justamente en la Bienal de Sao Paulo, justamente en Latinoamérica. O sea, mira todo, casi la mitad de un siglo para que aparezca una segunda versión de lo que fue esta primera gran convocatoria de arte, ¿no? Y a pesar de su edad y digamos de su larga trayectoria, la Bienal de Venecia sigue siendo la cita más importante del mundo. Estamos hablando de que en la década del 90 surgieron más de, podríamos decir 50 bienales alrededor del mundo y unas han desaparecido, otras han seguido manteniéndose, pero la Bienal de Venecia sigue siendo la madre y la que sigue siendo marcando de alguna manera la pauta. Y con esto quiero decir ya de entrada lo importante que es la Bienal de Venecia. Ahí podemos hablar lo que puede ser, constituye parte del mainstream europeo, internacional, ya son otras cuestiones, pero sin duda alguna es una de las citas más importantes para el arte internacional contemporáneo, sigue siendo desde el siglo XIX hasta hoy día, siglo XXI. No, es que es muy importante que haya partido, claro, a fines del siglo XIX, que se mantenga hasta ahora y que siga siendo la más relevante. Tú dijiste una frase que es súper importante para entender. Marca la pauta. Claro, marca la pauta, tú decías, hay una cosa como de canon también en torno a las artes visuales, pero ¿qué significa marcar la pauta también en artes visuales? Primero, es una bienal que se constituye a partir de los pabellones nacionales, son representaciones nacionales, ¿no? Luego, otras bienales han roto este esquema, ¿no?, de la representación nacional. Pero de todas maneras, a pesar del mundo globalizado donde vivimos, y justamente porque vivimos un mundo globalizado,
es importante marcar diferencias. Y aunque sea cuestionante el término de nacionalismo o naciones, también nosotros hablamos desde un territorio. Y eso también es muy importante, muy relevante. Y que marca la pauta y sigue marcando la pauta. ¿Por qué? Porque es una cita donde todo el mundo del arte occidental y oriental se da cita y se encuentran allí. En esa semana es una locura absoluta. O sea, pasan por el pabellón en los primeros 5 días, que es el preview. El preview significa que solo entran por invitaciones, invitación, nada más, los primeros 5 días. Y en esos 5 días por el pabellón pasaron cerca de 20.000 personas. Wow. O sea, solamente del mundo del arte. Ponte a pensar, Muriel. O sea, nada más. Antes de que se abra la entrada al público general, el día 9 de mayo. En las ferias de distintas cosas que hay acá, de artes visuales, las ferias del libro, no sé qué, cuando decimos, no sé, 20.000 personas, y ya es como el éxito total. Y esto es solo pensando en los primeros días y para gente con invitación exclusiva. Es que es una locura lo que pasa ahí. Sí, totalmente. O sea, no se puede ni caminar realmente. Es impresionante. Y bueno, yo he estado en otras bienales de Venecia como ¿Cuántas visitante. bienales tienes en el cuerpo, Dermis? Yo creo que como 10. Wow. O sea, visito la Bienal de Venecia desde los inicios del 2000. Yeah. A lo mejor no son 10, pero por ahí. Ya. Pero pasan de 7, Yeah. probablemente. Me refiero como visitante. Sí. Esta es la primera vez que soy parte digamos, del pabellón de Chile. Oye, pero qué hermoso además. Bueno, tu vinculación con nuestro país es bien profunda, la vamos a comentar. Y claro, ahí la pregunta de cómo está tremenda investigadora cubana que hoy día vive en Chile y Berlín con un pie en cada continente, con todo además lo que significa esta contemplación e investigación del arte contemporáneo desde la visión de distintos territorios también, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto y a la invitación también a ser la co-curadora del pabellón chileno en Venecia este año? Bueno, primeramente mi relación con Chile es una relación desde prácticamente el 2002, que es la primera vez que visito Chile y con la cual me pongo en contacto con el arte chileno. O sea, y luego vengo a vivir en el 2004 hasta finales del 2007, la primera vez a Chile, y conozco mucho más de cerca la escena chilena y obviamente me doy cuenta de una escena riquísima, completamente desconocida para mí. En ese momento, un arte muy, muy fuerte, muy vivo, muy diferente, ¿verdad? Que es completamente desconocido fuera. Y ya mi relación parte acá con Chile, ¿no? Y esta es la segunda vez que vengo a vivir a Chile a propósito de mi doctorado, pero siempre tuve esta vinculación con Chile, ¿no? Vamos a ver que también Chile tiene la particularidad, el pabellón de Chile, de hacer una convocatoria internacional. Y esto es muy importante. O sea, para llevar artistas chilenos a representar a Chile en la Bienal de Venecia. Y esta convocatoria permite la invitación de curadores internacionales, por ejemplo, como el 2007 Ticio Escobar lleva a Bernardo Yarzún, claro. o como Pérez Rubio, Agustín, lleva a Voluspa Jarpa en el 2022. O sea, amor eterno a Voluspa Jarpa, solo puedo decir. Voy a hacer ese paréntesis porque, nada, aquí una fan. Fin. Pauta comercial. Pausa comercial, claramente. Sí. Y bueno, pues justamente por esto no es menor que junto a Marisa Caixolo, que es también una artista y curadora internacional con muchísima experiencia, ambas tenemos, creo que 20 años de experiencia internacional, ¿verdad? Ella ha trabajado con Norton en varias exposiciones, residencias en México, en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde ella está ubicada, donde ella vive. Y bueno, yo conozco la obra de Norton porque tenemos unas filiaciones ahí cercanas respecto a la experiencia de Norton en Cuba. Norton estudió en la Escuela Nacional de Arte en La Habana, en Cubanacán. Entonces,
encuentro mucha conexión de Norton. Es tan lindo todo ese espacio, además es tan inspirador el trabajo que se hace ahí. Perdón por el otro paréntesis de pausa comercial, pero además, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y lo podemos ahí, este es un programa también ahí de conversación, cómo te inspiran los lugares, las personas, el tipo de educación a propósito del arte, y justamente en La Habana y en Cuba el arte es súper importante. Conozco muchas personas que han estudiado o cine, o bueno, el mundo de las comunicaciones, periodismo también, artes visuales, y ahí con un tema con la inspiración también humana, que me parece muy notable también. Sí, la experiencia humana es muy importante, la experiencia en el contexto donde tú te desarrollas también. Yo creo que Cuba en la década de los 80, donde Norton estudió, fue una época, digamos, de renacimiento totalmente. Es cuando se eclosiona toda esta agenda política, cultural, educacional que tuvo la revolución en sus, digamos, en sus primeras 2-3 décadas. Y aquí eclosiona justamente en los años 80. O sea, hay un movimiento cultural importantísimo en esa época, que estoy hablando no solo de las artes visuales, estoy hablando del Instituto Superior de Arte, porque Cubanacán está con el Instituto Superior de Arte. O sea, los que estudian, que es la Escuela Nacional de Arte, estudian en el mismo predio y están expuestos también a estas otras experiencias, ¿no? Y Norton es parte de esta generación, de los carpinteros, de Carlos Garaycoa, que son popstar, como yo le llamo, actual, ¿no? Del arte cubano. Y justamente esa misma experiencia, esa forma de hacer, esa mirada, y también sabes que es muy popular, hay un festival de cine muy importante en Cuba, festival de ballet, y el acceso a la cultura, una cosa muy importante, muy fundamental. No es un acceso elitista, no es un acceso caro, o sea, es ridículo lo que te cuesta una entrada a un concierto, 2 pesos cubanos en esa época. Ahora no lo sé, no sé de Cuba hace años, pero claro, el acceso a la cultura es muy importante en esta experiencia. El acceso con tus compañeros, con la materialidad, con esa forma de experimentar el arte, ¿verdad? De cómo se hace una política cultural en el cual se le presta mucha atención y mucha apertura al talento. Claro. Y al acceso a esta educación al talento. Sí. Y ahí, por ejemplo, recordar, bueno, que Norton Massa, yo también destaco mucho el hecho de que podemos ver obras de Norton, podemos ver muchas cosas en torno a su obra, pero también se ha dedicado como a, en su momento también difundir, hablar de otros y otras artistas. Entonces, me parece que es alguien que también integra muy bien el tema de la comunicación o la divulgación artística, y en este caso, bueno, revisando su obra, que llegue a la Bienal de Venecia, primero preguntarte qué significa que una figura como el artista chileno Norton Massa esté en la Bienal de Venecia. Segundo, esta obra, Interreality, ¿qué nos presenta de su trabajo? Bueno, tengo que decir antes, Muriel, que yo le puse importancia a la experiencia cubana, pero también Norton tiene una experiencia en Francia. Sí. Y él habla mucho. Le pusimos foco aquí a Latinoamérica. Sí, a Latinoamérica. Y él habla también de esa primera vez que va al Louvre y él se encuentra con estas obras monumentales. Él lo habla en varias entrevistas. No voy a decir lo mismo que él ha dicho, y él ha dicho bien porque es su propia experiencia. Entonces estamos hablando de un artista formado internacionalmente. Es un artista que, dada la experiencia migratoria que tuvo, por lo que fue, tuvo una experiencia completamente expuesto a un mundo como Cuba y un mundo como Francia. Estamos hablando, vamos, en antiguos términos, periferia y centro, que también un poco sigue manteniéndose también. Eso es por una parte. Por otra parte, conociendo la obra de Norton, viendo lo que ha presentado en el Museo de Bellas Artes, en la última instalación que hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Chile, ¿verdad? Ese camión gigante medio. O sea, Norton es un artista muy complejo, que viene cargado con esta experiencia de vida, pero que además es un artista que trabaja en colaboración. Y esto es muy importante también notarlo, porque él trabaja con un equipo
de artista y valora dentro de eso las habilidades y las miradas de los otros artistas. Entonces, no solamente es parte intrínseca de su mismo trabajo y de su misma, digamos, su mismo hacer, su misma construcción, que es totalmente abarcadora, multidisciplinar. Vamos a partir por ahí. Y por eso, claro, Norton tiene esta experiencia de también promover, de también hablar de otros artistas, porque él habla se sitúa desde esta posición. ¿Y por qué Interreality llega esa, digamos, que es una... Voy a hablar de manera personal. Por favor. De manera egoísta, pero obviamente fue uno de los, dicho no por mí, de las primeras 10 pabellones más atractivos de la Bienal de Venecia, ¿eh? De esta 61 Bienal de Venecia. Pero qué orgullo. Qué orgullo, o sea, ¿no? Tenemos a la Nosotros, co-curadora sí, acá en nuestro programa. O sea, es que, mira, y esto es revisión y crítica internacional, las que han sí, dicho totalmente. estos comentarios. Estamos hablando que el Kunstforum, que es una revista muy importante alemana, le hizo un artículo a Norton. Y estamos hablando de que varios reviews mencionan entre los 10 primeros pabellones. Por favor. Sí, Dinamarca, Holanda, o sea, pabellones Grecia que fueron mencionados y Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo Interreality? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Norton está ahí? O sea, es también la forma en que Chile se proyecta hacia el mundo. O sea, ya Chile no se está proyectando porque estamos hablando de que los artistas que representaron a Chile anteriormente, ¿verdad?, que son artistas clave de la escena chilena, ¿verdad?, hablan desde la historia del país. Pero Norton está hablando desde un sur, pero un sur global también. Un sur que se proyecta, digamos, en un contexto donde estamos todos relacionados, donde estamos todos interactuando en este mundo global. Entonces ya no es lo que pasa en Chile, o sea, Chile es parte de lo que pasa en el mundo también y viceversa. O sea, como y Interreality habla mucho, se posiciona desde acá, desde una mirada global, desde un artista con una experiencia global también, o sea, desde la periferia y el centro. O sea, estamos hablando Cuba, Chile, Francia, ¿verdad? Pero también de lo que pasa hoy día en el contexto nacional chileno. Somos espejo ya de lo que está pasando en el resto del mundo también. No sé, yo creo que ya no se puede hablar lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Chile también influye. En países como Irán, lo que está pasando en Irán, lo que pasa en Israel. Tú hablas de contexto internacional. Este contexto globalizado, el contexto internacional, pero también es un contexto de comienzo de siglo que ha sido... O sea, ha sido marcado por todo, como el comienzo del siglo anterior, básicamente. Qué comparación que hemos tenido histórica, un poco de ciclos, ¿no? Pero frente a eso, todo el avance tecnológico, qué pasa con la realidad y la verdad o la posverdad, los fake news, qué pasa con justamente la estructura y la materialidad de cómo representamos. Todas son preguntas que aparecen en la obra de Norton Massa. Me parece muy interesante poner las crisis, las guerras, la crisis medioambiental. Entonces, quizás tomando todos estos temas que son tan macro y que nos cruzan y nos atraviesan acá, esta Interreality es eso también, Dermis. Estamos con Dermis León, investigadora, historiadora del arte y co-curadora del pabellón chileno con la obra de Norton Massa, Interreality, en la Bienal de Venecia en estos momentos. O sea, co-curadora con Marisa Caicholo. Con Marisa Caicholo. Otra tremenda artista. Argentina que está localizada, bueno, en el mundo, pero vive en Los Ángeles, ¿no? Sí. Mira, cuando tú entras a la instalación de Norton, y aquí podemos ya hablar de la instalación de Norton, ¿qué te encuentras tú? Te encuentras un mundo inmaculado, perfecto, industrial, todo blanco, todo impecable, ¿no? Y pulcro, donde tú no ves una falla. Luego ingresas y comienzas a encontrar otras cosas, un mundo fragmentado, un mundo que empiezas, o sea, el mismo objeto escultórico, digamos, monumental que aparece, porque es una instalación compuesta por una serie de objetos escultóricos. Entonces, ingresar allí ya te
dinamita totalmente a través de esta inmersión, ¿no?, multisensorial, y totalmente te implica, absolutamente. Porque tú te encuentras esto como fachada, decirlo de alguna manera. O sea, nosotros tenemos una fachada del mundo, pero luego en la medida que vamos caminando sobre él, y es lo que pasa con la obra Interreality, te vas encontrando fragmentos, te vas encontrando otras realidades, otros paisajes, otras provocaciones. O sea, es una instalación que te provoca, que te pone, digamos, en cuestionamiento todo lo que te están ofreciendo. Es una instalación que tiene una tensión entre su apariencia y lo que realmente contiene. Porque cuando te empiezas a acercar, empiezas a descubrir que este objeto ha colisionado contra una piedra, pero te pones a ver la piedra tan real, más real que lo real, digamos. Claro. Vamos a hablar de que Norton es un maestro del simulacro, absolutamente, ¿verdad? Y este objeto pulcro está dividido en más de 30 partes, donde tú no ves una fisura. Pero ese es el mundo fragmentado en el que vivimos. Esa serie de perspectivas que tú vas viendo en estas aberturas, porque también él te da la posibilidad de mirar, pero te da la posibilidad de mirar a través de una abertura, o sea, una perspectiva. Pero ¿qué hay dentro? Hay todo un mundo totalmente animado, pero totalmente simulado también, de esta realidad, de esta multiplicidad de realidades a las cuales estamos expuestos y no sabemos realmente cuál es lo real. Entonces aquí hay un punto de inflexión muy importante entre que tú llegas y empiezas a interrelacionarte, luego subes la escalera esta que da acceso a los aviones de combate, te encuentras con un casco. Es una tremenda obra, o sea, para cuando ustedes se lo obra. imaginen, es una cosa que, o sea, en los pabellones igual pasa eso, porque como que te tomas todo el espacio gigantesco para poder hacer, ahí montar este trabajo además, ¿no? Es bien importante desde el nivel de infraestructura, ¿no? Sí, pero yo tengo acá un detalle no menor, y me parece que es algo que es muy importante en la instalación de Norton, que al mismo tiempo que tú vas escuchando, porque hay sonido, y tú vas mirando, te permite un espacio entre el silencio y el sonido. Cosa, por ejemplo, tú entras al pabellón de Grecia y era demasiado exterior. O sea, era todo un bombardeo de estímulos, pero todo es exterior. La obra de Norton hace un movimiento que entre lo exterior y lo interior. Y eso me parece mucho más removedor, mucho más provocador. Porque está esta cosa impecable que te pone una actitud de recogimiento, pero al mismo tiempo vas mirando y vas encontrando todo esto, y entonces te va realmente provocando, te va creando una relación entre estos dos aspectos, entre los silencios, entre, digamos, los minor keys, porque tú ves la obra de Norton monumental, pero luego cuando entras hay claves ahí menores que realmente es lo que te detona otro tipo de sentido. Y este entre silencio, pausar, caminar, no te lo daba el ruido del pabellón de Grecia. Ay, mira, oye, es que es como que nos ha llevado de la mano. Dermis León nos ha llevado de la mano a Venecia. Nos llevó aquí a Italia, nos llevó a recorrer el pabellón chileno en la Bienal de Venecia, la bienal más importante de artes visuales en el mundo y la más longeva por lo demás. Se me hizo nada este espacio y ya tenemos que cerrar nuestra conversación, pero ha sido súper profundo, interesante también poder... Yo creo que no todos vamos a tener la oportunidad de poder enfrentarnos a una cosa tan grande y a la representatividad de un territorio que llegue a una instancia internacional como esta. Así que, de verdad, muchas gracias por dejarnos ir contigo, llevarnos por lo que significa esta obra y el trabajo que también ustedes realizaron como curatoría junto a Marisa ahí en este tremendo espacio. Así que muchas gracias, Dermis. No, te agradezco, Muriel. Hay que hablar de que esto es un equipo grande también. Sí. Estuvo involucrado el arquitecto Matías Clot, estuvo de asesora visual Beatrice de Girolamo, estuvo involucrado un equipo muy grande interdisciplinario, Claudia Pertusa con la producción general, o sea, estuvo una comisaria, Florencia Lowenthal, o sea, y el equipo de realización de obra, o sea, estamos hablando de un
de un halcón que lo hizo un artista. Estamos hablando aquí de una gran obra con un tremendo equipo que hay que agradecer. O sea, esto es un esfuerzo conjunto también del Ministerio de las Culturas, del Patrimonio y las artes. Así, pero en otro orden, pero el orden de los factores no altera el producto. Digamos, de en la caso. Cancillería, Sí. o sea, es un esfuerzo país también conjunto, que hay que destacar por realmente, supuesto. ¿no? Oye, sí, un tremendo pabellón. Obvio que hay mucha gente, mucho equipo ahí. Involucrado. Pero le damos las gracias a la historiadora, curadora cubana, residente actualmente entre Chile y Alemania, Dermis León. Muchas gracias por acompañarnos. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea.